Avancemos con el estudio de las cadenas de caracteres. Esta vez estudiaremos las funciones que provee el objeto str, el objeto que ayuda a representar texto en Python. Vale, dejemos esto como comentario. Escribamos aquí funciones del objeto str. Funciones comunes para la manipulación de texto con el objeto, con las funciones, funciones comunes del objeto str. Esto lo voy a dejar como si fuera un código str para la manipulación de texto. Listo. Una de las funciones más comunes de este objeto es la partición de la cadena, la partición a partir de un carácter específico. Nosotros ya hemos definido la variable lenguaje. ¿Qué pasa si nos piden que obtengamos las diferentes palabras que integran esta frase? Python es un lenguaje de programación. Las partes serían: Python es un lenguaje de programación. Bueno, son 2, 4, 6 partes. Listo. Entonces, escribamos aquí. Voy a dejar esto también como comentario. Escribamos str.split. Particiona una cadena de caracteres a partir de un carácter específico. Por defecto, en la cadena que mencionaba hace un momento, el carácter de partición es el espacio, pero también podría ser una coma. Empecemos por el caso del espacio. Listo. Voy a escribir aquí función. Listo. Función str split. Creemos aquí una variable que se llame palabras. Sobre la variable lenguaje invocamos la función split. Por defecto, esta función particiona la cadena a través del carácter de espacio. Listo. Ejecutamos esa operación. Mostramos el contenido de la variable palabras. Observemos, tenemos una lista, un conjunto de cadenas de caracteres. Es decir, en este caso, las palabras que integran la cadena lenguaje. Voy a mostrarla aquí. ¿Listo? Bajemos un poco. Para eso sirve la función split, una de las más comunes. Ok. Hagamos lo siguiente. Definamos aquí una variable que se llame cadena. Dejemos ese nombre genérico. Podemos acceder a una de las partes de las palabras. Por ejemplo, voy a cambiar el nombre de esta variable. Creo que queda mejor palabra, porque vamos a extraer un elemento que representa una palabra en la lista palabras. Para acceder a un elemento utilizamos esta notación de acceso a través de paréntesis angulares. Por ejemplo, obtengamos la primera palabra. Se empieza a contar desde cero. Mostremos el contenido de esa palabra. Aparece Python. ¿Listo? Podemos contar la cantidad de palabras que hay en esa variable. Son 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ok. Listo. Ahora trabajemos con la función
la función replace, str.replace. Esta función permite modificar la cadena, escribamos aquí entre paréntesis texto, reemplazando uno o más caracteres a partir de una subcadena. Ok, entonces esta subcadena puede ser cualquier carácter o conjunto de caracteres. ¿Listo? Ejecutemos esa celda, Alt, Enter, presionamos. Ok. Ahora hagamos lo siguiente. Definamos aquí una variable que se llame lenguaje modificado. Entonces, sobre la cadena palabra invocamos la función replace. Esta función recibe el carácter que queremos reemplazar, digamos que sea el espacio. Aquí tenemos la cadena que representa el espacio. Entonces, reemplacemos por el punto y coma. Ejecutamos, luego mostramos el contenido de la variable lenguaje modificado. Ejecutamos. ¿Qué pasó aquí? Esto era lenguaje, ahí me equivoqué, lenguaje. Ejecutamos nuevamente esa celda y esta otra. Observemos que ya no existe el carácter espacio en la cadena que habíamos definido acá al principio. En lugar del espacio, ahora tenemos un punto y coma. ¿De acuerdo? Entonces podemos aquí reutilizar la variable palabras y sobre lenguaje modificado volvemos a invocar la función split e indicamos que esta vez el carácter que va a separar cada uno de las palabras va a ser el punto y coma. Mostremos el contenido de palabras. Ahí está. Obtenemos el mismo resultado que en el caso de esta instrucción, cuando especificábamos que el carácter de separación iba a ser el espacio, por defecto, porque aquí también podemos hacer esto, pero como es el espacio, el carácter de separación por defecto, entonces lo podemos omitir. Acá sí es mandatorio porque queremos que a partir de ese carácter se realice la separación. Contemos la cantidad de palabras. Son 6 también. Listo. Esa sería básicamente el uso de la función replace. Muy bien. Ahora hablemos acerca de la función join. ¿Para qué sirve esa función? Escribamos aquí un resumen. Para unir un conjunto de cadenas de caracteres, es decir, texto, a partir de un carácter específico. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de un conjunto, es decir, son 0 o más cadenas de caracteres, como las que hay en esta variable palabras. ¿Sí? Nosotros sabemos que esa variable, esa lista, tiene 6 palabras, 6 tokens, 6 cadenas de caracteres. ¿Listo? Entonces, hagamos lo siguiente. Escribamos aquí lenguaje unión. Sobre una cadena con uno o más caracteres podemos indicar el carácter específico de unión. Indiquemos que sea el espacio. Sobre este objeto cadena, esto implícitamente representa un objeto cadena
invocamos la función join. ¿Qué es lo que queremos unir? Todo lo que hay en palabras, ¿sí? Por el momento, en lugar de dejar el espacio, dejaré la cadena vacía, es decir, la ausencia de texto. Y veamos el contenido de la variable unión, ¿sí? Todos, todas las palabras de esa lista palabras se han unido a partir de la cadena vacía. Por eso es que no hay espacio, por ejemplo, entre Python y es. Entre es y un. No hay espacio. Nosotros podemos hacer lo siguiente. Escribamos aquí lenguaje unión, reutilicemos esa variable. Ahora sí, indiquemos que el carácter de separación es el espacio. Volvemos a invocar join, pasamos como argumento palabras. Ejecutamos, mostremos el contenido del lenguaje unión. Prácticamente tenemos la cadena original, la que escribimos al principio. ¿Vale? Hasta ahí bien. Inclusive podemos hacer esta comparación. Preguntemos si lenguaje, la cadena original, es igual al lenguaje unión. Ejecutamos y nos dice que true. Con true se dice entonces que esas cadenas son iguales. Genial, ¿verdad? Podemos especificar cualquier carácter de separación. Observemos esto. Eh, Escribamos aquí lenguaje, reutilicemos la variable lenguaje unión y esta vez indiquemos que cada palabra se va a separar por el punto y coma. Sobre esta cadena nuevamente invocamos el método join. Pasamos palabras como argumento. Ejecutamos y mostremos el contenido de lenguaje unión. ¿Sí? Observemos. Es prácticamente esta misma cadena. Tremenda la funcionalidad que nos ofrece la función join. Un último ejemplo. Hagamos este caso. Separemos con espacio, guión, espacio. Invocamos join, pasamos como argumento palabras. Ejecutamos y ahí está. Chévere, ¿verdad? Entonces, en esta sesión estudiamos tres funciones. La función split que nos permite separar el contenido de una cadena de caracteres. La función replace que nos permite reemplazar el texto de una cadena por otros caracteres, el que nosotros especifiquemos. Y la función join que nos permite unir un conjunto, una lista de cadenas. Supremamente fácil. Continuaremos en el siguiente video. Hasta entonces.